Señores y señoras, niños y niñas, os esperamos a compartir el gran debut del circo, un espectáculo que ya ha recorrido inmensamente todas las ciudades de este nuestro querido mundo. Bienvenidos, bienvenidos al circo. Fuera de Agenda, temporada 10, lunes y martes de 13 a 15 horas. Entrevistas, invitados en piso, información, análisis, música en vivo. Fuera de Agenda, lunes y martes de 13 a 15 horas por Radio Libre 92.7 y radiotáctica.com.ar. Ahí pasamos un tema de Gustavo Cerati, bueno, que se cumple hoy el aniversario de su nacimiento, su cumpleaños. Bueno, el Cerati, músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, ya vamos a estar ampliando. Bienvenido, Alexis Oliva, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Mariano Tanto de tiempo. Pietromica? Tanto tiempo. Desde el 2012, ¿no? El curso ese de redacción. Ya hace un tiempo que no conoce. Pero nos hemos visto después. Sí. Un montón de veces. Sí, nos conocimos ahí, en un taller en el CISPRE. ¿Seguís dando? A veces, no ese que era más sistemático, digamos. Ese era un ciclo, digamos, casi era escolarizante, como se dice ahora. No, ahora es más puntuales, sí. 2.0. El año pasado hicimos uno ahí virtual, pero con base en el CISPREN, porque lo organizaban los compañeros de Anfan Terrible. Sí. Y era sobre crónica callejera. Le pusimos el título Realidad mata ficción. Claro. Taller de crónica callejera. Y la realidad, bueno, sigue matando la ficción de una forma masiva. Sigue matando. Y matando en sentido literal también. Estábamos hablando recién del Al Jazeera, periodista del Jazeera muertos en Franja de Gaza. Tremendo. Ya hemos cruzado el límite de lo concebible y de lo tolerable, ¿no? En términos de bestialidad política que ya deberíamos haber aprendido de la bestialidad extrema de la guerra, pero bueno, en este caso ni guerra. Decirle guerra es desinformar, porque lo que es ya un liso y llano genocidio por parte del Estado de Israel, que bueno, empezó mucho antes de aquel ataque de Hamas que les está sirviendo de pretexto perpetuo, ¿no? Y bueno, hay un silencio, ¿no? Silencio cómplice de líderes y de medios con mucha influencia que hay que empezar a romper. Me acuerdo en la época de Néstor Kirchner que se iba a hacer un tratado de libre comercio con Israel, que bueno, obviamente se vio, no se concretó porque Israel bombardeó la Franja de Gaza. Estamos hablando del 2003. O sea, esto no es nuevo. O sea, había una reacción en términos de por lo menos sanción, de decir, bueno, con estos no. Ahora lo van a recibir, si es que viene, a Benjamín Netanyahu como un estadista digno o como un héroe. Lo van a recibir como esos superhéroes que siembran libertad, libertad por el planeta. Sí, están sembrando muerte, hambre. Y la posibilidad que caiga preso, ¿no? Estando en Argentina, pero bueno. Hay un artículo de un amigo y alguien que uno admira mucho y respeta por su coherencia, que es Miguel Rodríguez Villafañe, que dice: es una buena oportunidad para que la comunidad internacional lo capture.
Así como alguna vez el Mossad capturó a Eichmann, ¿no? En la Argentina, Sí. en los años 60. Violando soberanía nacional argentina, el servicio secreto israelí capturó a un criminal de guerra nazi, Adolf Eichmann, y lo llevaron y lo juzgaron. Eichmann lo juzgaron en Jerusalén. Sí. Pero había un derecho superior, que era el derecho internacional. Podríamos probar ahora si en sentido inverso también funciona. Ahora cuando venga el jefe de Estado ¿Se animará? israelí. ¿Se animará, Hay que ver quién, quizá haya alguien. No creo que el servicio secreto argentino lo haga. Bueno, difícil el arranque. Alexis, nosotros tenemos un segmento que se llama La Pregunta Pendiente, que dejamos el invitado o invitada anterior, deja una pregunta, Sí. sin saber quién va a venir, deja una pregunta, así que vamos a usarla esa como disparador y bueno, continuamos, ¿no? Con la nota. Che, ¿qué te iba a decir? Ah, tenés una pregunta pendiente. Dale, vos pones primera, que aquí no llega cualquiera. ¿Cómo lograr el desafío de volver a entusiasmar, a enamorar, a incorporar a nuevas generaciones de militantes en nuestros proyectos populares? Ese era Solana López, no sé si vos la Ajá. conocés, dirigente, Sí, me dirigente del sonaba PC la y de la corriente Lorana Berkins. Bueno, tu Mira, respuesta. Qué bueno. Uy, qué honor ser inmediatamente posterior. ¿Respondo eso? Por supuesto. Uy, bueno, con todo comparto la parte de interrogante de esto, porque creo que hay que partir de asumir cierta batalla perdida, o unas cuantas, en términos de crear conciencia frente al dolor de los demás por estas calamidades que están sucediendo del otro lado del planeta, como esto que está pasando en Gaza, y frente de nuestra vista, ¿no? Lo que es la exclusión social que echa hermanas, compatriotas a la calle a sobrevivir sin techo y sin comida todos los días por una política que muchos apoyaron a sabiendas de que era eso. Y entonces ahí hay una previo a esta calamidad material contra los cuerpos humanos, ¿no? A través de la asfixia económica hay una batalla ideológica perdida. Me parece que en primer lugar lo tenemos que asumir, no para pegarnos con un látigo como eso que se castigaban los fanáticos religiosos, ¿no? Pero sí como para pensar cómo salir adelante y cómo recuperar de alguna manera memoria histórica, conciencia de clase, conciencia de lo popular, y sobre todo un sentido de humanidad, de decir, no se puede vivir en un individualismo extremo y en esa especie de burbuja individualista que nos mete la tecnología y nos mete gran parte de la cultura del consumo. Y dentro de ese marco, ¿cómo hacemos para atraer nuevos militantes, sobre todo de la juventud, como pregunta Sonen? Si uno retrotrajera esta pregunta hace 20 años atrás, muchos decían que había que apropiarse de las herramientas, ¿no? de la explosión tecnológica en las comunicaciones y utilizarla. Bueno, yo creo que hemos intentado hacerlo y no ha funcionado eso. Yo creo que hay que volver al cara a cara, creo que hay que volver al territorio, al barrio, a los espacios culturales, los espacios de militancia, los que sean los locales de eso que todavía sobrevive, que son los partidos políticos, las organizaciones sociales. Y claro, por eso, pero entiendo que la pregunta apunta a cómo hacer que gente que no está dentro de esos espacios se sume. Hay que sacarla de la ficción tecnológica, me parece. Volver al espacio real del cara a cara.
Y en todo caso, que la tecnología esta que nos está posibilitando ahora que alguien más que nosotros dos nos escuchemos, sea complementaria de eso y no sustitutiva de, como en muchos casos que nos hace creer hasta la ficción. No solamente nos hace creer la ficción de la pertenencia a una supuesta comunidad, que lo único que tiene en común es el consumo y la pasividad. Eso no es comunidad. Y lo peor es que a algunos les hace creer que militan. Claro. Nos hace creer, digo, me incluyo, ¿no? Lo claro, digo en segunda persona, algunos decían allá, porque yo siempre fui escéptico entre de la tecnología, entre aquel viejo dilema que planteó en un libro ya clásico, pero que tiene su vigencia, Humberto Eco, apocalípticos e integrados. Bueno, yo estoy más para el lado de los apocalípticos. Sí. No en el sentido de la negación rotunda, pero sí en un sentido crítico, y un sentido crítico que en estos días se acrecienta, digamos. No quiero decir se radicaliza porque tiene otras connotaciones, ¿no? Pero tirando crítico, tirando a punk. O sea, nunca fui un integrado, eso sí. Nunca fui un iluso, nunca creí en que graciosamente la tecnología y la globalización y la internacionalización de ciertas cuestiones nos iban a sentar en esa aldea global que alguna vez nos predicaron. No, pero sí soy internacionalista en el sentido de esto, ¿no? De la hermandad entre los pueblos oprimidos del mundo, en ese sentido. Como eran internacionalistas los verdaderos libertarios de hace un siglo y medio, ¿no? Y gran parte, bueno, del internacionalismo del Che Guevara y de tantos otros. En ese sentido, de la conciencia y más la conciencia de clase trabajadora y la conciencia humana, porque hoy en día lo que hay a través de los dispositivos es una deshumanización, o sea, deshumanización del vínculo y deshumanización del resultado de eso, que es que no te conmueve, no te mueve, ni te conmueve ni te mueve el dolor de los demás. Las injusticias flagrantes que suceden las hemos naturalizado porque estamos todo el día bombardeados de eso, entonces tenemos... Sí, yo pensaba, esos policías que... las manifestaciones de jubilados, gaseas, muelen a palos, discapacitados, jubilados, trabajadores, periodistas. Aunque cambie de gobierno, esa gente va a seguir estando, ¿entendés? Aunque venga un gobierno progresista o lo más parecido al progresismo, ya moverse un poquito a la izquierda va a ser mejor que este gobierno. Pero ¿qué hacemos con esos policías? Porque en Córdoba también pasa, cuando otros gobiernos tenían la ley de convivencia ciudadana y tenía otro nombre anterior, sí. Los entre comillas negros no podían venir al centro. Claro. O sea, no los dejaban entrar al centro. Un policía lo agarraba y lo volvía a mandar al barrio por portación de rostro, sí. Bueno, esas escenas que uno ahora las ve y bueno, hay una parte de nosotros que se indigna, hay un sector de la sociedad que todavía reacciona, ¿no? Escenas como la que nos han puesto frente a la vista compañeros como Pablo Grillo, ¿sí? Y a costa casi de su propia vida, porque lo de Gaza también pasa acá, ¿no? Esa represión que vos decís también naturalizada, ¿no? Porque es como que la violencia represiva del Estado es natural. Ahora, no vaya a ser que alguno de esos empuje a un policía o le devuelva una granada de gas lacrimógeno, que hayan sido la violencia entre los manifestantes, terrorismo. Por eso, ¿qué hacemos con esa gente, con esos policías, con esas gendarmerías que, aunque esté Néstor de vuelta, vas a ir ocupando el mismo cargo de policía? Y esto pasa de hace rato, hace mucho que pasa. Yo escenas como esta que vos describís, decís cómo puede pegarle un jubilado, lo vi el 9 de junio del año 2000, en un corte de ruta en la ciudad de Cruz del Eje, de donde yo soy nacido, y entonces desde que vivo acá en Córdoba, cuando allá había conflicto, o me mandan o me mando. Claro. Y ahí, en un momento que el día anterior hubo represión por parte de la policía de la provincia, gente, digamos, absolutamente indefensa, que estaba marchando, ni siquiera había instalado un piquete. Al día siguiente va 10 veces más a la ruta. Ahí hubo una reacción saludable por parte de la ciudadanía. Cuando el día anterior fueron reprimidos 400 personas, manifestantes, al día siguiente fueron 4.000 y ya ahí había gente no necesariamente politizada ni en conflicto económico.
y había un cordón policial. Y una especie de situación ahí de espejo y de espera, pero la ruta totalmente cortada. Por supuesto, la policía estaba ahí como cuidando un puente. Y en un momento hay una escena de una señora grande que no era jubilada porque era desocupada y no había en ese momento jubilación universal que valga, que le dice: ¿qué haces acá? Se empiezan a escuchar los gritos. ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo podés venir a pegarle a tu gente? Si yo te sono la nariz cuando eras chico, te tenía alzado en la rodilla, yo te soné la nariz. Era un policía que ha habido con la Guardia de Infantería, que es un grupo de élite de la policía, son los que van con casco, escudo y toda la historia, las itacas, y pertenecía, o sea, había nacido en el barrio colindante, donde el día anterior ellos mismos se habían metido a patear la puerta de las casas porque hicieron mucho más que despejar la ruta para respetar el derecho a la libre circulación de los automovilistas o camiones. Entonces esa mujer, bueno, y fue muy loco porque se dio un movimiento como en el rugby, ¿viste? Cuando empiezan a sacar la pelota, el pack de forward para atrás. Así lo sacaron hacia atrás al policía de la discordia, y lo mismo le hizo los compañeros de manifestantes. Le dijeron: vení vieja, vení, le decían, ¿no? No sé si hijo, el esposo: vení vieja, vení, no te hagas mala sangre. Hubo como un repliegue ahí, pero la escena fue esa. O sea, ¿qué es lo que pasa en esa cabeza? Un misterio, pero han hecho que funcione, ¿no? O sea, entras, venís de una clase social, la misma clase social, ahora de repente el otro es tu enemigo. Y encima te dicen que estás defendiendo la patria, claro, reprimiendo a la protesta. No se entiende. Bueno, tenemos que empezar a restaurar la lógica, el sentido común básico, o sea, desnaturalizar todas las barbaridades que estamos incorporando como si fueran verdades, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, donde terminé el secundario me quedaron varias materias previas. Iba una chica, no de mi barrio, pero un barrio cercano, que era un poco, digamos, de gente con un poquito menos de recursos, pero no mucho más que lo que yo tengo. El esposo era guardia de cárcel. Yo tenía que hacer, aparte estaba haciendo un curso y tenía que hacer unas encuestas. Y le di a la chica que me preparaba, al esposo, y el esposo me respondía cosas así terribles. ¿Qué se va a hacer con la gente? Sí, no sé, también cagarle pedo. No me acuerdo qué respuestas, pero entre la respuesta de él y la respuesta de la mujer, cosas totalmente distintas. Digo, esa persona vive en mi barrio, o sea, convive conmigo, vive en un barrio de clase media baja, ¿entendés? Somos vecinos. ¿Cómo podés pensar así de tus propios vecinos? O sea, no podés responder así, si vivís conmigo casi. ¿Por qué te crees superior a nosotros y por tener una pistola, por cagar a palos a los propios presos, porque era guardia de cárcel? O sea, yo creo que ese concepto de vecindad está en crisis, ¿no? Hay una erosión de eso, porque realmente uno no convive en un espacio urbano común con la gente que vive paredes por medio, ¿no? Claro. Y eso, bueno, son las cosas que hay que restaurar. Suena medio jurásico lo que estoy diciendo. Suena pero medio dinosaurio y se supone que yo soy profesor de una facultad de comunicación social, pero me parece que, bueno, justamente gran parte de la tecnología está obturando la comunicación social, la está asocializando. Sí, estamos todos en nuestras casas con el celular. Es comunicación antisocial. Sí, lo que generan las redes es esa burbuja que nos da una zona de confort, pensemos como pensemos. Entonces, y bueno, no me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, porque vos estás viendo, claro. Vos estás viendo y no. No es así. Es difícil, ¿no? Después de hablar de todo esto, pero yo pensaba también, como decíamos, esta socialización, porque cuánta gente votó a Milei porque los negros de mierda cobran planes, que se lo pagan menos la luz. Entonces hay que combatir a los negros de mierda. Cuando lo votaste a Milei, a Macri, te sacaron los subsidios, te subieron el colectivo. Vos también eras un negro de mierda para ellos. O sea, no sos un negro de mierda, pero claro, para Macri, para Milei, vos sos un negro de mierda. O sea, vos vivís en el mismo barrio que tu vecino y vos pensabas que tu vecino era un negro de mierda y vos también lo eras. Para los que gobiernan, hay gente también que ha votado contra sus propios derechos, en términos así estrictamente utilitarios. Es absurdo. O sea,
no lo pensé, ya pensar en términos solidarios es mucho pedir. Pero aunque uno diga voto utilitario, ¿sí? Voto lo que a mí me sirve, también fue en contra, absurdo, digamos, ¿no? Y alguien que aparte estaba diciendo lo que iba a hacer, digamos, un loquito con una motosierra prendida, hermano. No fue el Carlos Menem de 1989 que dijo salariazo y revolución productiva, y encima con una imagen de federalismo que emulaba a Facundo Quiroga con las patillas y la tonada del interior y todo eso, que eran elementos para un engaño bien montado, digamos, ¿no? En este caso fue explícito, Sí. Pero mientras tanto hay un deterioro impresionante de la memoria y la conciencia, ¿no? Esas dos cuestiones que son vitales para construir lo que se parezca a una democracia en cualquiera de los órdenes, ¿no? Nacional, provincial, municipal, barrial, instituciones. Por eso, bueno, esa pregunta que dejó está difícil. Es una gran pregunta. Bueno, vamos a la música, nos relajamos un poco y ya volvemos con tus eventos ahí, con los libros y las presentaciones. Ya volvemos con Fuera de Agenda.